taxista va y me pregunta, ¿pero usted qué hace acá? Y yo le digo, danza contemporánea. Y me dice, ¿qué es danza contemporánea? Entonces, mismo desde ese lugar de que para el taxista es una pregunta y para las personas en general es una pregunta, ¿qué es la danza contemporánea? Porque casi nadie sabe lo que es danza contemporánea y ni yo. Digo, ¿cómo yo puedo definir qué es danza contemporánea cuando en realidad no sé y es lo que practico hace 20 años? ¿Somos contemporáneos? O sea, esa es la pregunta que está en el ambiente, digamos. Es una tierra muy movediza donde no podemos como establecer algo y que eso continúe en el tiempo así, de esa manera, sin modificarse. Y tiene que ver mucho con el trabajar en el no saber, no como una negligencia, no por regodearte en lo que no sabes, sino por creer que abrir la puerta de lo que uno no sabe te va llevando a lugares de algún modo verdaderamente creativos para vos. Es como una caja de herramientas donde está todo lo que se hizo, se pensó y se generó hasta ahora y está todo al servicio mío para que yo lo utilice dependiendo de lo que necesite decir o lo que necesite buscar. Ela te suscita outras perguntas, ela te suscita outros desejos de explorar campos desconhecidos, de tirar as coisas de lugar, de olhar as coisas sob outros pontos de vista. A melhor definição que eu acho para dança contemporânea é que uma amiga minha que é produtora fala. Dança contemporânea é aquilo que você fala e faz o contrário. Muchas veces hablamos de danza latinoamericana y parece que todos somos iguales dentro de Latinoamérica, cuando en realidad la realidad que se da en Uruguay con respecto a lo latinoamericano es totalmente diferente de la que se da en Chile o en Ecuador o en Bolivia. Entonces, usar un mismo denominador para fenómenos tan diferentes, con historias tan diferentes y con presentes tan diferentes, cómo esa categoría de latinoamericano estaba actuando un poco impositivamente y hasta biopolíticamente para imprimir una misma identidad sobre un fenómeno totalmente diverso y heterogéneo como es la danza contemporánea en Latinoamérica o los cuerpos que danzan en Latinoamérica. La Paz es una olla de contradicciones, ¿no? En 30 minutos o menos puedes llegar de un barrio así increíblemente pobre a un shopping en la zona sur, digamos. Y esta cuestión de la globalización, de todas estas influencias conviviendo juntas en un solo lugar, hacen que el cuerpo refleje todo lo que esta ciudad está viviendo, ¿no? Se ha formado una comunidad de la danza, ¿no? Es decir, que ha habido desde estos últimos años un reconocimiento del otro, ¿no? Y una necesidad y unas ganas de despertar un imaginario respecto al otro. Pienso que en estos últimos 10 años es que recién hay propuestas nuevas, ¿no? Creo que hay un potencial hermoso de jóvenes valientes, de talentos, que hoy día los has debido mirar y sentir. Están en diferentes espacios y me encanta porque no es uno, sino son muchos que están ahí distribuidos, no están disgregados, más bien lo siento que se están encontrando y creo que están reconociendo la responsabilidad que tienen como protagonistas de la danza en La Paz y eso está llegando a enlazarse con la danza en otras ciudades. Es realmente un desafío muy fuerte en Bolivia, no solo porque no tenemos, como en muchos países de Latinoamérica seguramente, las condiciones y ni siquiera un fondo para las artes que nos ayude a desarrollar la creación en danza contemporánea. Entonces es un desafío también
para desde la danza apoyar a este proceso que está viviendo Bolivia, que es de la búsqueda de una identidad, esa identidad diferente a la que se desarrollaba con una cultura heredada, impuesta o con la que nos sentíamos colonizados. Estamos en búsqueda de una corporalidad boliviana, de una identidad boliviana. En Bolivia la gente tiene diferentes cuerpos, se mueven diferente, hay las montañas, ¿no? Es muy distinto y creo que es investigar a ese movimiento, ¿no? Que es más boliviano. Yo considero que Bolivia no hay danza contemporánea real. Creo que son sueños de todos los que dicen danza contemporánea. Ese es mi criterio, no hay. No he visto ninguna investigación seria. Se juntan 3, 4 personas que bailan muy bien, se prestan bailarines. Eso es inaudito para la danza contemporánea según mi criterio. Prestarse bailarines, cada uno tiene técnicas diferentes y bailan diferente, con diferente intención, diferente sentido. Entonces es una melange. Si bien hay mucha gente haciendo danza contemporánea y cada vez más, hay una carencia de investigación y de profundización del trabajo. Yo creo que como bolivianos siempre tenemos esa tendencia de copiar, ¿no? De agarrar el musical de la cosa y hacer lo mismo en versión boliviana, y obviamente la versión boliviana pues no tiene los recursos, no tiene el tipo de bailarines, entonces quedan adaptaciones que no son muy legítimas, ¿no? Cuando realmente lo que lo produce la gente de lo que tiene es mucho más interesante. Con los guairuros lo hemos visto, o sea, lo que ellos tienen para decir es un discurso 1000 veces más nuevo, innovador, talentoso que cualquier discurso que alguien copie, ¿no? Hay algo en los últimos 15 años, me parece que se está dibujando, sí, como algo propio, pero yo no digo Argentina, porque Argentina es muy grande. Estoy hablando de Buenos Aires, y Buenos Aires también es grande. Me parece que la danza se queda, no sé, como que en los últimos tiempos, por lo menos acá en Buenos Aires, se pone todo, como que esta pretensión de la danza, de ponerse en contacto con la filosofía y ser explicada. Hay mucha producción, no todos estos trabajos tienen el mismo nivel de investigación y no todos estos trabajos tienen el mismo tiempo de desarrollo, pero sí en principio hay mucho para ver. Y podemos encontrar cosas entre algo que se acerca más a lo comercial o lo que sea más hermético, de laboratorio o experimental, un abanico, unos matices. Creo que todos los escalones que se te puedan ocurrir existen, conviven, coexisten. Un tema extremadamente grave es la arquitectura para danza. No existe en Argentina espacios de danza. Entonces eso es algo también que condiciona mucho las obras, condiciona mucho la producción. En este momento, que somos un montón de coreógrafos, artistas de la danza, bailarines, pensadores, investigadores, y se armó este foro que realmente es de interacción, de escucha, como que tiene cierta horizontalidad, pero para nutrirse. Es muy fuerte porque es como descubrir que juntarse y tener como una cierta idea de lo que uno quiere y luchar por eso genera mucha acción política. Nosotros hemos estado como un par de décadas encerrados pues, con nuestro terrorismo, ¿no? Con Sendero Luminoso. Eso hizo que mucha gente se fuera,
y los artistas son los primeros, ¿no? Que fue la época de la dictadura de Fujimori, ¿no? No recuerdo haber visto ni una obra de danza que hablara sobre cómo nos sentíamos nosotros o qué vivencia había en la sociedad del Perú, ¿no? Bueno, que es tan mixta pero no tan compleja, en relación a, no sé, a la política, en relación a los acontecimientos sociales, ni nada, ¿no? Creo que la danza en el Perú ha estado un poco, de pronto, perdida o perdiéndose de algo de lo que pasaba en Sudamérica. No tenemos una historia de la danza contemporánea. Es muy joven en realidad, ¿no? Y no sabemos, si no tenemos historia, ¿dónde? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos? ¿No? Y en un tiempo hemos estado como repitiendo las cosas que estaban pasando en Europa, ¿no? Cada vez hay más bailarines, ¿no? Hay más interés, hay más escuelas, sí, serán pocas, pero antes no había ninguna. Entonces, nos estamos formalizando. Entonces, estamos en un momento en el que tenemos todo para hacer. Dicen que el Perú está de moda. Hay gente que viene de Chile, gente que viene de Argentina, gente que viene de Colombia, de México, y están apostando por quedarse a vivir en el país. Entonces yo creo que esta globalización es algo que nutre. Pero por miles de motivos no ha habido continuidad, ¿no? Entonces esas son las cosas que a mí me da un poco de miedo, el sentir que cuando algo comienza a brotar, ¿qué va a pasar con eso? O sea, ¿se va a desarrollar, ¿no? O va nuevamente a colapsar? Y acá lo que sucede es que hay una historia, pero al mismo tiempo hay una convivencia, porque la historia es muy corta y la mayoría de la gente que empezó sigue. Y mucha se transformó completamente su lenguaje de cara a una contemporaneidad un poco más globalizada también. Es una condición de aldea, o sea, y somos descendientes de europeos, o sea, me parece que es natural que suceda eso, y donde no hay un desarrollo tan grande interno, pues buscas afuera. En nuestro contexto, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo una plataforma para el intercambio, está pidiendo una plataforma para el encuentro internacional, está pidiendo una plataforma de formación también. El sector en sí ha crecido mucho a partir de todas esas políticas, entonces bueno, se ha visto como más gente creando y generando sus propias obras, la circulación hacia el interior también, como descentralizar un poco lo que sucede en Montevideo. Y es un hervidero, hay danza por todos lados y además yo últimamente digo que casi es como una gran compañía porque se contagian para acá y para allá. No es tan difícil conseguir una sala, tampoco es que es así, pero casi todo el mundo puede acceder, no es tan imposible ganar un fondo. O sea, no sé qué va a pasar acá 10 años con eso que hablamos. Van a haber universidades, van a haber cada vez más egresadas, van a haber más creadores. Bueno, ahí creo que va a haber una pelea. Pero por ahora no está pasando. Entonces, sí, se mantiene una buena relación. El colectivo de danza en Uruguay me resulta súper agradable. Que muy solidario, bastante abierto. En este momento, hace unos años, los proyectos que están como surgiendo son como bastante inclusivos. La danza aparece como un hecho escénico a principios del siglo XX, cuando se abre el Teatro Sucre en Quito. Apenas a partir de los años 50 y con muy poca población dedicada a eso. Eso hace que el proceso en el Ecuador de la danza tenga un retraso en comparación con los países desarrollados y incluso con algunos países de América Latina como Argentina, como Chile, como México, de 40 años. En un contexto como este, que es muy hostil, porque tenemos en nuestras relaciones todavía una fuerte
influencia colonial del menosprecio de nosotros mismos. Entonces es difícil salir como de estos procesos de autodesgarramiento, autodestrucción, no solo no como individuo, sino como colectivo. La profesionalidad de la danza nunca se ha llegado a establecer muy sólidamente, sí, y tiene este carácter como de divertimento que está muy como de la mano de un proyecto político. Y tenemos que aprender a valorar nuestras vivencias como ecuatorianos. No podemos ser una copia de Europa. Tenemos que aprender a investigarnos nosotros, nuestra sociedad, cómo es nuestra realidad, cómo es el artista en Ecuador, cómo se desenvuelve en la sociedad. Y eso tratar de poner en escena. El campus para la danza contemporánea en el Ecuador se abrió, se expandió y creo que tiene un futuro muy, muy rico. O Brasil é muito grande, não é um Brasil, são vários Brasis. Não é? O Sudeste é diferente do Nordeste, do Sul, do Norte, é muito diferente, são contextos muito diferentes. E existe nessa perspectiva também formas muito diferentes de ver a dança contemporânea. Eu sinto falta, às vezes, nos artistas brasileiros de estarem dizendo que dança contemporânea é essa que acontece aqui, nesse país tão idiosincrático, com tantas diferenças econômicas, sociais, religiosas. Ainda sobre isso, assim, o que eu vejo muito da dança contemporânea no Brasil é que elas olham demais para a Europa. A gente sabe que no Brasil a gente vem lidando com descontinuidades muito... Eu nasci assim, entendendo que num ano você tem, porque o governo é assim, no outro ano você não tem, porque o governo é assado, então cai, então o ensino piora, o ensino melhora, o ensino piora, o sistema de saúde desaparece, depois aparece. Eu acho que Belo Horizonte é um celeiro de criação, é muito rico. A dança em Minas Gerais, não só em Belo Horizonte, tem muito pouco recurso. E as pessoas fazem muito. As pessoas são muito criativas, assim, e trabalham com muita seriedade, muita qualidade. E nesse momento atual do Brasil, super consumista, em São Paulo, exageradamente nesse tempo acelerado em que as pessoas fazem muitas coisas e saem de um ensaio, vão para outro ensaio e que não há mais imersão, então surgiu essa necessidade do exercícios compartilhados. Mas o Rio tem uma característica que é um ambiente global, quem importa e quem não importa, é um ambiente hierárquico, brutal, né? E eu acho que isso está, sem dúvida, expulsando grande parte dos artistas nos últimos anos. A gente tem uma falta de formação muito grande. Então eu continuo admirando muito a dança de Florianópolis porque ela surge do espontâneo, ela surge de movimentos que vêm de diversos lugares. Los artistas están generando trabajo bastante fuera de la lógica del mercado y entonces claro, puedes ver como artistas como muy diferentes entre muy jóvenes y no tan jóvenes generando todo el tiempo cosas que siempre están en un lugar como bastante de experimentación. Por supuesto, la dictadura que tuvimos, que duró 35 años, creo que fue la más larga en Latinoamérica, también pudo haber sido un bloqueo grande, ¿verdad? Porque es un hecho que con la dictadura hubo muchos exiliados artísticos, ¿verdad? Somos un pueblo muy silencioso, oprimido, obediente, sumiso, lo cual no hace nada a la expresión y a la investigación. La sociedad no está acostumbrada a ver danza contemporánea. Es el problema que tenemos hoy en Asunción. Un teatro para las escuelas, no crecieron los teatros y escuelas hay a montones.
¿verdad? Entonces nos peleamos todos por un teatro. Y el panorama de la danza contemporánea aquí es bastante pequeño. Entonces, realmente mi preocupación es cómo podemos ir ampliando esto. Que realmente lo podemos contar así con los dedos de las manos, cómo podemos hacer que se vaya expandiendo. Y es de ventaja que somos pocos porque cada uno está muy con el tiempo ocupado en su propio espacio, en su propio lugar. Y como que no hay suficiente gente para abarcar todo lo que queremos abarcar. Con la época de la dictadura, uno, por la lucha, por lo que queráis, como porque no había ningún apoyo, ningún espacio, como que nos teníamos a nosotros mismos, esa era la movida. Porque a diferencia de lo que pasaba antes, la Gallada tiene más conocimiento, hay un soporte, cuestión que nosotros no teníamos, hay un soporte que habla de la especificidad, hay una plataforma, ya hay libros, ¿cachai? Eso genera un movimiento y una como responsabilidad media inconsciente en los coreógrafos actuales. En Chile la vida en realidad es súper distinta. Estamos todo el tiempo dislocando pensamientos sobre una construcción de país. Entonces no puedo no hacer danza con todo eso. En general las cosas como sindicales en Chile, sobre todo por nuestra historia política, están un poco dañadas. Entonces se mezclan las frustraciones personales, las necesidades personales con lo artístico, no sé, como que está todo, es como una olla en que está todo muy mezclado. Siento que yo tengo como una imagen, que es como cuando está en el mar restos de cosas flotando, pero que en el fondo hay algo que no está sucediendo. No siento una comunidad en el fondo. Bueno, es subjetivo, quizás yo no me siento parte de una comunidad existente. Sigo sintiendo que está muy centralizado todavía, lo que hace que haya poca movilidad desde las regiones hacia Santiago, sino que hay más desde Santiago hacia las regiones, pero todavía sigue ese viaje siendo como una especie de danza media colonizadora que va a mostrar algo, a enseñar algo y que se devuelve y que no es capaz de levantar conocimiento de las regiones y traerlo hacia acá. Chile es estupendo en danza, pero eso me indigna cuando se busca mucho extranjero para dirigirnos, me indigna, porque estamos capacitados para ser grandes directores y coreógrafos nacionales. Estamos hablando de danza en Occidente, estamos hablando de la danza según una concepción marcada por determinados centros de difusión. Nosotros como países, de alguna manera, no me gusta usar la palabra, pero lo voy a usar, como dependiente culturalmente a veces de cuestiones que vienen de afuera, sobre todo en la danza, a esto que llamamos danza contemporánea, danza, lo que fuere, son formas artísticas que están de alguna manera definidas por centros de poder, digamos, ¿no? Aqui no Brasil a gente é completamente ignorante da América Latina, né? É muito fechado. O Brasil é muito voltado para a Europa, para os Estados Unidos e hoje em dia é muito voltado para si mesmo, que é um avanço, porque o processo de autoafirmação nacional que está em curso. Es muy difícil desde Argentina pensarse latinoamericanizado. Es un país un poco racista, con una población, digamos, donde hubo un genocidio muy fuerte, finales del siglo XIX, y donde hubo una implantación de una población europea, con lo cual la Argentina tiene cierta imaginación de que es un país europeo. Entonces, pensarse en relación a los contextos de otros países latinoamericanos siempre ha sido muy problemático.
porque nós somos latino-americanos, estamos condicionados e fadados a conviver com duas coisas que são terríveis. Uma, a pobreza, mas não é só essa pobreza, a pobreza de espírito, a pobreza intelectual. E a segunda, que é uma pobreza maior ainda, nós estamos fadados ao colonialismo, ou seja, atualmente no Brasil acontece uma coisa muito interessante. Nós abrimos um mercado de trabalho para artistas estrangeiros. Eles vêm para cá, circulam nesses mesmos festivais, mas ditam normas e regras e estética de aprovação de uma expressão artística. Nos países latino-americanos, que é a questão desses mecanismos de poder que atuaram e vêm perpetuando, né? De uma forma talvez um pouco mais nublada, mas que o Foucault fala muito isso, né? Desses mecanismos de poder que hoje atuam sobre o corpo. Lo que pasa es que el cuerpo es un misterio. Y el cuerpo siempre está gobernado más bien por la cabeza. Y la cabeza está gobernada por la cultura. Y generalmente la cultura también está gobernada por la religión. Es una experiencia en sí misma muy transformadora. Y a la hora de hacer obra, la libertad que eso te da, como para investigar con el cuerpo, o como volumen, como masa, y como un cuerpo expresivo, y un cuerpo expresivo que puede investigar en múltiples cuerpos posibles, ¿no? ¿Qué cuerpo queremos poner en la escena? É uma forma de abordar dança que busca sempre renovar seus meios. Então você pode fazer dança contemporânea com flamenco, com balé, com dança afro, tudo depende da forma como você aborda, que seja uma forma que inove em seus métodos, em seu jeito, que tenha caracteristicamente a investigação como base para o processo de criação. Como toda pesquisa, como toda busqueda, ele é um movimento errático. Você tem que testar coisas, você persegue um caminho que você acreditava que te responderia, te levaria a alguns resultados, e você então chega à conclusão que não, que você tem que recomeçar por um outro caminho. Tienes que estar despierto, totalmente despierto, o sea, atento, consciente, qué estoy moviendo, cómo me estoy moviendo, a dónde me estoy moviendo, por qué me estoy moviendo. O sea, si no te preguntas, no puedes ser contemporâneo. Que entender o corpo dentro desse contexto, dessa turbulência, é o que para mim seria fazer dança contemporânea. Preguntarse por lo aprendido, incluso por desaprender para poder percibir el cuerpo de otra manera. El ser en tanto productor, consumidor, digamos, miembro o participante de um mercado, não? Um tipo de informação que seja adequada a cada corpo, mas que essa informação ela chegue e que você consiga organizar no seu corpo e não seja imposta por un tipo de un modelo. Hay tanta mezcla racial en este país, que los cuerpos son tan diversos, ¿no? que en realidad siento que como que no existe un cuerpo contemporáneo. Yo creo que lo más importante es que ese cuerpo sea saludable y que puede hacer lo que uno quiere, ¿no? El cuerpo andino pregunta sobre qué es capaz de hacer y de expresar este cuerpo descolonizado, este cuerpo por sí mismo, sin esa herencia fuerte de las técnicas americanas. No tenían las proporciones consideradas adecuadas para la danza,
un concepto estético que viene de Estados Unidos y de Europa y que deja de principio los cuerpos físicos andinos. ¿Cómo voy a pretender yo tener justamente la línea europea y todo si mi cuerpo no me da? Porque los bailarines bolivianos no todos somos en los parámetros que el ballet, por ejemplo, exigía. Puede ser interesante que yo busque en mi cuerpo cómo, por dónde voy, cómo voy a pasar, qué le voy a dar. Uno no es ajeno a lo contemporáneo, uno está viviendo en eso en todo momento, uno está en movimiento constante con el mundo. Está cargada de contenidos que hablan del aquí y del ahora. Y como arte del presente es ahí está la gran potencia, que es todo el tiempo, todo se transforma permanentemente. Se ha vuelto una forma de vida, danza contemporánea, que tiene una ideología acompañada de esa forma de vida. Para mí esa ideología es estar en el momento presente. Lo contemporáneo es nuestro propio cuerpo, ¿no? Está con nosotros día a día, lo llevamos así por todo lado. Recorre, atraviesa la ciudad en todos sus estratos também. É preciso estar pouco fora dele. É preciso certo anacronismo, né, para você poder ter algum estranhamento e ter alguma distância. Su historicidad es fundamental para entenderla. La danza que está siendo producida en la contemporaneidad con el espesor que toda esta historia le aporta a un presente. Convive todo, el pasado, la historia, la biografía, como el aprendizaje, lo moderno, lo académico, lo clásico, y cruzado como con todo eso otro que pertenece como al futuro, que es un poco el no saber dónde va a terminar la cuestión. Então acho que trabalhar com dança contemporânea para mim é habilitar a minha dúvida a cuestionamentos que me movam. Hay una definición de contemporáneo, creo que es de Agamben, que dice que como que el ser contemporáneo, ¿no? El pensamiento contemporáneo es como aquel que vos estás viendo algo y donde viste que hay oscuridad, bueno, vas hacia esa zona de oscuridad y ahí vas a empezar a hurgar, y a mí me gusta esa definición. Haciendo el ojo trabajar porque no lo veo, haciendo el oído trabajar porque no lo escucho totalmente, y es como ese lugar que me mantiene con la escucha abierta y con la atención puesta para ver si algún día consigo decir más alguna cosa que no puedo definir, que no puedo nombrar, y que también por no poder me resulta conmovedor. El lenguaje donde el verbo no va a entrar, entonces no vas a tener que necesariamente acceder a relaciones de causa-efecto o relaciones lógicas. Es un lenguaje de movimientos donde el interior, ya sea la mente, el cuerpo, las emociones y la espiritualidad, salen a flor de piel para encontrarse con los elementos que construyen la danza. Me parece que también tiene que ver con un prelenguaje, en el sentido de algo que uno llega a pensar pero que no consigue pensar claramente, como si fuera una predicción y no como una dicción. Pero sobre todo creo que es una sensibilidad de los sentidos que están puestos en mi cuerpo
y que desde esa experiencia sensible se manifiesta en una danza súper desplegada, escrita y reconocible tal vez como danza, y a veces, como tú dices, puede ser un estado de quietud. No lo dejo fuera en mi experiencia de dança. Na dança, como em qualquer outra linguagem artística, o que importa é isso, uma disponibilidade para olhar e ver o que é aquilo. O que é aquilo que está na minha frente? Como eu posso me relacionar com aquilo? O que aquilo me pergunta? O que eu posso perguntar para aquilo? A dança talvez seja isso, uma busca de sensações, de novas sensações. O contemporâneo é referente à minha história, a minha maneira de construir. Posso dizer, tentar dizer América Latina, que existem somente pessoas, porque a nossa dança não funciona dessa forma. Ela não é institucionalizada. Eu acho que isso dá um brilho diferente, porque temos chances de arriscar. Hay un poco más de tolerancia a ese ser humano, y no hacerlo una máquina, sino hacerlo un intérprete, hacerlo un artista. Pensar dança contemporânea hoje é pensar sobre essa penetração no próprio desejo de criar, de se engajar politicamente, de mobilizar contextos, de deslocar realidades. Um modo de transformar, ou eu diria até problematizar, as minhas experiências no mundo. De poder reflexionar sobre si misma y de reflexionar sobre su proceso, sobre su método, sobre su planteamiento. Que de alguna manera se ha ligado, se ha enlazado con la producción de un pensamiento sobre su hacer, digamos. No necesariamente un hacer técnico, sino en la producción de, digamos, en la producción de ideas que soportan los cuerpos que producen. Un bailarín que piensa, no solamente un bailarín que siente o un bailarín que ama, sino un bailarín que estudia, un bailarín que lee, que se ilustra y que está comprometido con el quehacer de esta sociedad y está comprometido con el momento en el que estamos viviendo. Como un tejido de muchos hilos, ¿no? Y en ese tejido, de repente, para mí la danza contemporánea son mis amigos, para mí la danza contemporánea son mis afectos, son los libros que leo, son las ciudades que conozco, son los coreógrafos de los cuales puedo ver sus trabajos, es encontrarme con el cuerpo del otro. Ya no tendría que tener un rótulo, es un lugar donde los límites ya se rompieron. A gente sai daquele padrão de criar a partir das sequências de passos, das sequências coreográficas, e começa a encontrar outras metodologias de apreensão de espaço, de tempo, de percepção do corpo, a utilização do improviso para encontrar essa investigação corporal para encontrar uma ideia ou criar uma situação.
porque las problemáticas llegaron en un momento a salvarnos de las temáticas, porque toda la danza estaba supeditada a una temática, ¿no es cierto? Y llegan las problemáticas y fue como, bien, podemos hacer cosas abstractas, ya no es necesario que tengamos una historia. Dança contemporânea, para mim, é um modo de falar. Para mim, a dança é uma linguagem. É a maneira que eu escolhi falar com o mundo. Entonces, creo que sería mucho más interesante para definir la danza, invitar a las personas a practicarla o a experimentarla en los formatos que sea. Ela caminha muito junto com o processo da arte contemporânea. Hoje eu não só danço, né? Me permite que eu fale, que eu pense, que eu interprete, que eu pinte. Então acho que a primeira coisa para mim que me vem como dança contemporânea é esse rompimento das fronteiras. E isso, na dança contemporânea, com certeza, né? Acho que seria para mim por aí o mais, sabe? O mais forte que me vem. Essa liberdade criativa. Me parece que la perspectiva que se abre después de los años 60, 1960, el pluralismo que se abre en todas las artes escénicas es lo que define la contemporaneidad. O sea que danza contemporánea sería, en todo caso, el panorama que se abre en la danza una vez que se rompen, digamos, los límites entre las artes. Entonces esta porosidad hace que ingresemos en una nueva forma de producción artística e uma forma de recepção distinta. Que tem várias pessoas caminhando neste tipo de pensamento, de trabalhar mais nessas fronteiras de compartilhamento com outras áreas. Recoge recursos de muchísimas técnicas corporales, ¿no? Y me gusta esa transformación permanente que nos dan esas modas que van pasando, esas nuevas tendencias que van viniendo y que finalmente nos ayudan a tener un cuerpo con mucho más información para poder ser miles y uno mismo, ¿no? Você cria um conceito, você cria uma categoria que tem necessidade naquele momento para delimitar alguma coisa, para conseguir identificar alguma coisa que está aparecendo e que não parece mais com as coisas que existem. Então, vai produzindo dança, aí aparece uma dança um pouco diferente, aparece outra, então tem uma necessidade de circunscrever, delimitar esse campo com outro nome, como acontece sempre na arte. Mas esse jeito de trabalhar que a gente tem, uma necessidade de identificar, de classificar, isso talvez precise ser revisto, porque hoje a gente tem muita clareza de que isso interessa muito pouco. Porque sempre que, seja com a dança contemporânea, com a dança moderna, com a dança barroca, qualquer categoria que você cria, ela tem mais uma função de acalmar a necessidade de saber do que realmente produzir o conhecimento que é necessário. É importante, o que é importante assim é a gente tomar cuidado para não usar o contemporâneo como uma como chama isso, tarjeta, uma etiqueta, uma caixa, que aí você coloca algumas coisas ali e pronto, acabou. Mas talvez pensar contemporaneidade como um estado de possibilidade, sabe? Latente. Y pronto. La danza contemporánea es la suma de todas las definiciones de la danza contemporánea. Es decir, que es asimismo se está transformando cada vez. Entonces, todo aquel que se define y que hace danza contemporánea y la define está aportando a la macro definición de lo que es la danza contemporánea, digamos, ¿no? O sea,
creo eso, creo que es sumamente inclusiva. Yo como espectadora de danza contemporánea muchas veces no logro acceder a la danza misma. O sea, los que estudiamos venimos de un mundillo similar, entonces el imaginario es similar, los desafíos son similares, las preguntas son similares. Cómo se despliega de pronto una moda. Entonces todos estamos leyendo los mismos libros, todos estamos pensando las mismas cosas y ¿qué sucede ahí, no? Donde hay algo que empieza como un movimiento revolucionario y eso se transforma en una moda. La danza, alguien lo dijo alguna vez y lo vuelvo a repetir, ha sido un hobby de pituquitos. ¿Entiendes el término pituco? Ya. No quiero que se malentienda esto como algo peyorativo. Más bien, estas pocas personas, como te dije, han hecho grandes esfuerzos por mantener esto, ¿no? Por mantener al menos la danza. Pero solo hacía la danza quien tenía plata. Y así no puede desarrollar nada, nunca nada puede desarrollarse así, porque el arte de un país está dado por su población, por su gente, por su promedio, ¿no? La idiosincrasia de un país tiene que verse en su arte. Yo nunca pensé que el arte que yo hacía, las obras que hacía iban a ser elitistas, nunca lo pensé así. Pero a lo largo del tiempo, a veces obras como que a todo el mundo le llegaban, otras veces no. Y me fui poniendo un poco más filosa como artista ahora estoy en un momento donde ya no quiero hacer concesiones para que la gente entienda. Entonces creo que hay que tener una parada fuerte como para que el arte abra unos espacios de percepción distintos. A gente fala tanto da falta de público na dança contemporânea y a gente acaba excluyendo un público en potencial. El público se va creando a partir de un desarrollo en las condiciones artísticas que conllevan, o sea, que van, digamos, deviniendo en un público adepto a determinadas cuestiones. No hay dinero porque no hay valorización. No hay valorización porque no hay ciudadanía involucrada por esto. Y si no hay ciudadanía involucrada por esto es porque no tenemos público. Y al final un montón de caminos nos llevan al público. ¿Cómo relacionarse con ese que no nos conoce sin desvalorizarlo, sin enseñarle toda la historia de la danza para que pueda aprender algo? Porque al final es como, no funciona intentar enseñarle la historia de la danza a alguien en 2 horas. No tiene sentido desvalorizarlo porque ahí siempre se va a sentir como un bruto y no va a poder... Digo, ¿quién quiere estar en una conversa donde se siente mal? Creo que tenemos que ir hacia allá, avanzar en que cautivar gente, cautivar público, para que realmente la conozcan o la descubran a esta danza, porque es hasta que uno la descubre y entonces se da cuenta que es importante hasta no solo el ser artista y bailarla, sino el crecer con ella. Como que queda encerrado en nosotros, en la parte del ambiente, de la danza, de los entendidos. No está mal, pero le falta el circuito para que el ciudadano o el del pueblo, no sé, mi mamá, mi abuela, vaya y vea. Me hace falta que los bailarines estén más cerca del público. Veo que esa distancia es como un bloqueo. De qué forma podemos también como romper ciertas barreras que hay a veces de idea como de los de afuera de la danza, ¿no? Que la danza es algo como raro y lejos. Hoy en día lo contemporáneo para mí se relaciona con un tipo de danza que ha vuelto a la calle, que ha vuelto a la comunidad, que ha vuelto a lo político. Pero lo que me interesa a mí es el hecho escénico, el momento en casi como una especie de ritual, donde tú vienes, yo vengo, tú espectador, yo vengo y algo sucede, el acontecimiento. La danza para mí es un acto de celebración. La danza para mí no es cuerpo.
es alma, es un acto de celebración, estar juntos. Por esta idea de repensar al espectador como ese otro que no es ahí paciente y solo está expectante, ¿no? sino como ese tipo que percibe y hay una relación con él. Me hago preguntas sobre cuál sería el lugar del artista hacia la comunidad, hacia aquellas puertas que están fuera solamente de la creación y de las preguntas en relación a la creación y de las preguntas en relación a la investigación, sino que el artista, ¿qué lugar tiene dentro de la sociedad, ¿no? La danza puede cristalizar justamente las problemáticas contemporáneas y las preguntas por el cuerpo. Para mí la danza ha sido una herramienta social. Trabajo con gente que no son bailarines y hacerlos bailar, porque en el fondo se enfrentan a una transformación. Y eso, como persona, a mí me interesa, lo que esa persona puede lograr. Llevar la danza a todos estos lugares populares, pobres, y enseñarle que no es una marcianada, que está mucho más cerca. A gente conseguiu quebrar esse paradigma de que a dança contemporânea ou eu não entendo, ou é só para quem tem dinheiro. Me encantaría poder volver la danza contemporánea un lenguaje más cotidiano para todos. ¿Cómo hacerlo? Es la gran pregunta. Creo que la empatía es una palabra como que me resuena mucho en ese aspecto de encuentro con un otro en sus infinitas posibilidades, encuentro con un otro como intérprete, encuentro con un otro como intérprete y público, encuentro con un otro como seres sociales. Siempre el arte ha sido eso, ¿no? Contestatario, de búsqueda, pero de transformação, ¿no? O que a gente vive não só como técnica, como movimento estético, mas talvez como movimento hoje, talvez um movimento de resistência. Né? A gente resistir a esse movimento, a esse momento na rua. Sigue siendo un reducto de resistencia. Creo que siempre lo fue, de hecho, de alguna u otra manera, como un espacio de donde poder hablar con libertad, poder hacer lo que uno quiere, en realidad. Eu acho que é um bom momento e, ao mesmo tempo, é um momento perverso, como todos, porque a gente tem uma questão política que está acontecendo no mundo, que eu acho que é em todo lugar, né, muito perversa, com os poderes, né, articulados de uma maneira a arrasar tudo que não seja para servir ao capital, né? Que el sistema se ha encargado de dividirnos, ¿no? Es como, ese es el plan, y es ir en contra del sistema, reunirnos, es ir en contra del sistema, apostar por el arte, es ir en contra del sistema, apostar por el cuerpo, y son luchas que no negociable, o sea, de verdad que necesitamos alimentarnos unos con otros para seguir, hay que seguir, la verdad. Venimos de una dictadura que tiene tantas décadas que por ejemplo, el lugar de autoritarismo, por ejemplo, de un director o de un coreógrafo o de un profesor, un director de escuela o de academia, se han naturalizado, ¿no? Y eso, por detrás de eso, hay violencia en el sentido de clausurar las posibilidades de expresión. Tenemos una conciencia histórica interesantísima, pero a su vez como gremio no tenemos experiencia, ¿no? O sea, no tenemos experiencia de reivindicar, ¿no? O sea, acá la historia de la danza está escrita por esencialmente la danza contemporánea, por mujeres, gays.
no ha tenido un lugar, ¿no? El cuerpo, por Dios, en una sociedad que era una lógica cristiana, ¿no? O sea, católica, el cuerpo, ¿no? La dictadura, ¿no? O sea, lo que ha hecho con el cuerpo y con nuestra presencia, la dictadura, le dio justo ahí, ¿no? Entonces, todo eso también nos constituye como colectivo. Y yo creo que ahora, bueno, la mujer, justamente, los gays, justamente, el hombre a su vez también, justamente, está empezando a meter el cuerpo, tirar el cuerpo a la lucha. Participar de las reuniones, hacer ese tipo de trabajo más de escritorio, político, etc. Es una manera de trabajar, pero hacer obras y luchar que esas obras se mantengan y que la gente las vaya a ver es también hacer política y luchar por la danza. Y trabajar más allá de las estéticas, porque al final es eso, ¿no? O sea, todos nos dedicamos a la danza contemporánea, pero da la sensación que lo que nos separaba eran las estéticas, no la política. A ver, me tengo que poner a escuchar al otro, ver qué quiere, ver cómo nos vamos a poner de acuerdo entre esas 20 personas o las que sean, y qué hacemos con eso. Y cómo a partir de eso se genera una ética también, una ética que se va creando en el mismo proceso de estar juntos. Un artista de la danza es primeramente un trabajador. O sea, y como tal tiene que tener los derechos que le corresponden. Entonces eso tiene que ser contemplado también en un trabajo paralelo. La creación de un sindicato, de una asociación, asociaciones, no una, asociaciones que permitan que se pueda realmente trabajar y que el hacedor, ¿no? Esté involucrado con eso. O sea, porque para que te consideren trabajador vos tenés que considerarte trabajador. Hay una autocrítica en términos de, bueno, si no se está valorando la danza, capaz que los primeros son los propios trabajadores de la danza, que no la están valorando o que no están terminando de entender el rol social que tiene. Não são muitas pessoas que levam esse motor político, mas são pessoas que, em geral, estão muito interessadas em que todos se deem bem. E as colaborações eventuais, né, que vêm e vão, são sempre também muito positivas. Ser actores activos sobre las demandas de unas políticas públicas que en realidad nos permitan crecer, ¿no? Nos permitan tener un ejercicio digno en la sociedad, porque lo que nosotros queremos es ser parte de una transformación. Hay una cantidad enorme de bailarinas independientes en este momento que somos los gestores de que ahora exista la danza y se la respete como ofício. Dois aspectos, né? A dança independente que não tem grana, né? E que não está agraciada pelo patrocínio, pelas empresas, ou então pelo município, que dá sempre o dinheiro e tal. A dança contemporânea independente é essa dança que procura sobreviver da melhor maneira possível, tentando... É necessário lutar contra o sistema, né? O sistema de governo. No Brasil, eu acredito até que no Chile também, não há política pública para danza. Así como la palabra independiente, somos totalmente independientes, pero en todo sentido de la palabra, desde que no contamos con apoyos económicos, no tenemos buenos teatros donde presentarlo, el público no accede, se niega. Eu sinto que a veces se niega a dança contemporânea. E a gente inventar outros meios também, né? Porque você não vai ficar esperando que o governo vá conseguir subsidiar toda essa produção que tem. A gente também tem que usar uma criatividade e criar novos modos de produção, de cooperação, de colaboração, que é onde interferências entra também. Amo a los artistas, etc. Y él describe a los artistas, etc. como estos artistas que hacen 1 millón de funciones, pero que generalmente están haciendo todas las funciones apuntando hacia generar cambios en su contexto. No solo yo, como varias personas con las que trabajo, estamos en ese ámbito de artista, etc. Que eres como súper multifacetado. No quiere decir con eso que seamos buenos para todas las cosas que hacemos,
pero que al final yo siento que hay una migración de conocimientos de una función para otra, que en mí particularmente así tiene sentido. Como que veo que están apareciendo ideas que unas responden a realidades como complejas, de autofinanciamiento, entonces han aparecido en los últimos 15 años cosas que antes no existían, como realmente gente que se plantea hacer danza en espacios urbanos, o mucho más la idea de colectivo también. Compartilhamento das situações, das demandas, das necessidades, mas existe também uma proatividade no sentido assim de como estabelecer estratégias que sejam comum a todos, que possibilitem benefícios a todos. A minha necessidade é a sua, a dele, então vale a pena colocar isso na mesa. A ponto de hoje a gente ter a gente tem uma estrutura legal que nos reconhece como setor. Quizás ahí también todo lo que generan las redes, internet, el trabajo de economía solidaria, todos estos nuevos términos, hospedacultura, que yo creo que nos permiten situarnos desde otro lugar y no desde o víctimas o estar como pidiendo a ver por favor qué hacer, sino como realmente generar un trabajo autónomo, autossustentable. Falta de uma política cultural interessada. E eu te digo, quando é que nós vamos ter uma política cultural interessada? Nunca! Sou pragmática. Nunca! Porque a arte traz o quê? Ela traz propriedade, ela traz autonomia, ela traz percepção do seu entorno. Uma cidade saudável só teriam artistas e filósofos. En países como los nuestros no se puede hacer arte sin trabajar gratis hoy, desgraciadamente, pero es así. Hay grupos que aparecen de forma esporádica, pero no pueden sostener. Pienso que es una cuestión económica también, ¿verdad? Si analizamos la inversión de lo que cuesta hacer la obra, desde el alquiler de la sala de ensayos, pago bailarines, etcétera, más la producción, ni sé qué, y ponemos en la balanza los permisos, cuánto cuesta el alquiler, taquilla, nos sale debiendo a todo el mundo y solamente nos queda para tomarnos un café entre todos y nada más. Filósofo que habla del interés desinteresado o el interés interesado, ¿no? Como que el arte es un interés desinteresado. Creo que es difícil que el compromiso con un interés desinteresado se mezcle con un interés interesado, ¿sí? Yo encuentro un poco peligroso cuando se mezclan lo económico com o artístico, digamos, né? Porque o que é a experiência da autoria? Para a questão da autoria, enquanto propriedade privada, quem é o dono do negócio, esse dono que vai vender, esse dono vende para alguém, vende a coisa que é dele e só tem acesso àquilo em função do dono e os benefícios voltam para o dono estabelece o que está dentro, o que está fora, porque é privado. No se trata de vender, no se trata de cómo podemos relacionarnos con estos organismos estatales, institucionales, no para boicotear nuestra pureza, digamos, sino para fortificar y poder tener mejores condiciones de trabajo, porque viene a ser un trabajo también, ¿no?
como creadores y como productores de cultura somos componentes de un panorama económico en los países donde habitamos. Se manejan unos paradigmas súper utilitarios del arte. Esa falta todavía de visión de lo que es el arte contemporáneo hace que todos estos procesos de asistencia económica se conviertan en un concurso para ver quién gana los fondos, ¿no? Y quién apunta de manera más acorde con los intereses de essa perspectiva do Ministério e do Estado. A gente entrou, né, nesse sistema de editais, mas é uma coisa muito perversa para o artista, porque esse sistema me fez ser produtora, projetista, gerenciadora, e o que eu menos faço é pesquisar. Hoje você consegue, né, fazer um projeto artístico em 3 meses. Você consegue, porque você tem que cumprir aquele edital. Mas esse cumprir, para mim também, ele é muito perverso, porque até que ponto ele não está desvirtuando o artista das reais questões dele, enquanto criador, enquanto cidadão, enquanto político. Eu acho que a gente tinha que conseguir ampliar mais para formar outros espaços que aconteçam, outros jeitos de se fazer dança, fazendo com que o artista receba o dinheiro do próprio público, entendeu? Pagando ingresso. Se produce solamente, cuando papá me da plata hago algo. Si papá Estado no me da plata no hago nada. Entonces es muy perturbador eso, porque vos decís, pero pará, no querés hacer, y nadie mueve un dedo si no hay plata. No tengo plata, presento una obra donde el cuerpo sea el territorio de representación, entonces no pongo vestuario, las luces son las que hay, y entonces surge cierta danza contemporánea por el contexto. Y ahí es donde es interesante pensar en cómo uno se puede autogestionar y buscar la manera y no depender exclusivamente de eso. Porque ahí es donde muere el movimiento independiente. Para mí danza contemporánea es que pueda laburar con su contexto. Si yo pienso una escenografía de 50.000 pesos, es una ridiculez. Lo llamo como danza de lo precario, de lo mínimo. Acho que a prioridade hoje em dia está na matéria humana, né? Então, das pessoas terem mínimo para poderem trabalhar. Me gustaría que nos pudiéramos hablar con más confianza entre todos, quizás no solamente en el ámbito de la danza, que fuéramos más generosos entre todos y entender que cada uno tiene su propia forma, pero de entenderlo así que a mí también me cuesta, insisto, hago eso, de que el otro está bien lo que hace, que lo único que a mí me queda es poder recibirlo y poder después compartirlo y conversarlo con el otro, y en esa medida nos vamos a enriquecer todos y vamos a ser más felices todos. Nos tenemos que desordenar más, jugar más, ser menos densos también y volver a hacer comunidad o intentar otro camino de encuentro. No es unirse solamente, es respetarse, es comprenderse, es interesarse por el otro. Que más allá de las formas estéticas y los gustos individuales de cada quien, se pueda tener un trabajo profundo de investigación y de contenido basados en una necesidad de decir lo que necesitamos decir con lo que hacemos. Sigue siendo necesario cada vez más tener un poco más
diálogo, ¿no? con los colegas de otros países que están acá cerca. Unidos podríamos tener mucho más importancia y más voz. Me parece que hay redes, o sea que hay intención de redes y de conexiones que son muy valiosas y también lo he dicho dentro con mis colegas, a pesar de esas redes, yo creo que también el reto está en las diferencias, ¿no? Y en los respetos de esas diferencias, porque es lo único que también nos va a dar opciones, mucha variedad, etcétera, etcétera, y no nos va a encerrar o encasillar. Yo creo que lo más contemporáneo es la idea de colectivo, la idea de diversidad y social. Está bueno experimentar ese encuentro con lo desconocido o con el otro para que eso se transforme en una necesidad, para que eso pase de ser una idea a un vínculo o a un afecto concreto y a una relación concreta que pueda generar otras cosas. Que quizás todos tenemos algo en común en Sudamérica y que no somos los únicos que lo pasamos mal, que no hay subvención y que seguramente nos vamos a encontrar con la sorpresa de que somos todos hermanos. Yo intuyo que debemos ser muy parecidos unos con otros. Intuyo que tenemos las mismas angustias, las mismas búsquedas, las mismas ganas, las mismas frustraciones, ¿no? Saber que no estás solo. Que no estás solo y que en realidad esto que te angustia también hay otros que les angustia y que también hay esto que disfrutan, ¿no? No solamente en el lado negativo. Yo no me imagino un día sin arte. Personalmente no me puedo imaginar una vida sin alguien como ustedes, por ejemplo, ¿no? Que se han metido en este sueño, en esta pasión mutua de viajar por tierra, por muchos países de Sudamérica y hacer lo que están haciendo.